DreamWorks. ¿Qué podemos decir? Es casi un hecho de que hemos visto alguna de sus franquicias en nuestra infancia, y nos quedaron varios recuerdos de las mismas. Son de esas películas que dejan una huella en nuestro corazón y se roban nuestro amor. Aún y a pesar de que el estudio tuvo sus aciertos y sus fallas, hasta día de hoy, todavía nos sigue sorprendiendo con sus historias y sus icónicos personajes. Aunque tarde o temprano tendremos otra película de los Trolls. Pero, el día de hoy, nos vamos a enfocar en todas esas ideas canceladas del estudio. Películas, conceptos, y demás cosas, que jamás pudimos apreciar. Aunque en este video solo tomaré los que al menos a mí me resultan los más interesantes en mi opinión, jejeje. Buenas noches a todos y bienvenidos a esto que es el material eliminado en DreamWorks. Empecemos. Que esto da para rato. Aunque Shrek fue la película que puso a DreamWorks en la cima, lo cierto es que esta fue la segunda película animada en tercera dimensión del estudio, ya que la primera fue Ants, u hormiguitas, como sea que le digan. Esta película fue lanzada en el año 1998, y fue bastante polémica en su tiempo, al ser lanzada en el mismo año en que Pixar estrenó Bichos. Dicen las malas lenguas que cuando Jeffrey Katzenberg llegó a conversar con John Lasseter sobre sus ideas, en algún momento, este le planteó la idea de una película de hormigas, y parece que luego de que Jeffrey se fuera de Disney, se robó el concepto de la película de Bichos. Aunque con una historia totalmente diferente. Pero entre las declaraciones que dejó Jeffrey fueron que la idea de la película fue de un proyecto perteneciente a Disney, llamado Bugs Light Out. ¿Qué era Bugs Light Out? Se preguntarán. Se trata de una versión temprana de Ants, el concepto de esta idea era de unas hormigas con aspecto de robots. Se llegó a realizar un guión para la película, unos diseños de personajes, y la animación de pocos segundos que ven ahora en pantalla. Curiosamente, el personaje que vemos justo aquí, fue interpretado por Glenn McQueen, quien más adelante trabajaría como animador en las primeras películas de Pixar. Este artista lamentablemente falleció en el 2002, y se le rindió un homenaje al final de Buscando a Nemo. Y su apellido fue entregado al protagonista de la franquicia de Cars, el Rayo McQueen. Pero volviendo con Bugs Light Out, parece que Jeffrey terminó desechando la idea, y en su lugar pusieron en producción la película de Ants. Camino hacia el Dorado, es una de las películas más icónicas del estudio a pesar de que en su momento no fue muy relevante. Pero gracias al internet, y también por cierto grupito de Facebook, la gente volvió a recordar este largometraje, y actualmente es uno de los más queridos por la audiencia. Pero, ¿sabían que esta película estaba destinada a un público mayor de edad? Sin embargo, Jeffrey Katzenberg, cofundador de DreamWorks, rechazó la idea, y esto llevó a que los directores de la película, Will Finn, y David Silverman, abandonaran el proyecto y en su lugar fueron reemplazados por Ivo Bergeron y Don Pau. También se tenía planeado que esta cinta fuera el inicio de una trilogía, en la que Tulio, Miguel, y Chell, estarían explorando más culturas legendarias. Lo cual explicaría ese final abierto que nos deja la película original. Sin embargo, debido al fracaso en taquilla de la misma, DreamWorks se rehusó a continuar con este largometraje. Y hasta la fecha es muy poco probable de que el estudio tenga interés en revivir la película. Pero quién sabe, a lo mejor un día nos sorprenden de la nada, así como pasó con la serie de Megamente, jeje. Aardman Studios, es la casa productora responsable de cintas como Wallace y Gromit, La batalla de los vegetales, Pollitos en fuga, Lo que el agua se llevó, entre otras. Solo por mencionar las que fueron producidas junto a DreamWorks. La idea era que Aardman y DreamWorks producieran 5 películas juntos, además de las 3 que acabo de mencionar. La cuarta película sería una adaptación de la clásica fábula de la liebre y la tortuga. El filme estuvo en producción, y las cosas iban medianamente bien, hasta que los de Aardman estaban teniendo algunos problemas con la historia, y modernizar el guión. Al parecer los del grupo de Aardman se dieron cuenta que era una tarea muy complicada llevar la historia de la liebre y la tortuga a una película de casi 1 hora. Curiosamente, en el año 2006, Aardman mostró interés en recuperar el proyecto, pero fue cancelado poco tiempo después. Probablemente el motivo de la segunda vez que la cancelaron se debe a que Lo que el agua se llevó no logró superar las expectativas en taquilla que los ejecutivos de DreamWorks esperaban.
Más adelante, Aardman quedaría en manos de Sony Pictures Anime y John, y así producirían películas como Operación Regalo, y Piratas una loca aventura. Entonces, si la película de la liebre y la tortuga era la cuarta película de Aardman en el contrato de DreamWorks, ¿y cuál era la quinta película? Eso lo averiguaremos más adelante en el video. Antes de continuar, como algunos saben, en este canal ya existe un video donde hablamos del material eliminado en la franquicia de Shrek. Por lo tanto, vamos a centrarnos únicamente en cosas que no fueron mencionadas en ese video, y también dar una que otra actualización sobre algún tema que no hable dentro del mismo. En el momento que hice aquel video, solo se conocían un par de imágenes del test de animación del Shrek de Chris Farley. Un tiempo después, y a una velocidad extendida fueron encontrados otros segmentos, y también otros más en mejor definición. Sumado a esto, también fueron encontradas unas pruebas de animación en las que se ve el modelo incompleto del Shrek de Chris Farley. ¿Cómo fue que los encontraron? Se ve que en Reddit, algunos usuarios aficionados a la Lost Media, decidieron tomarse a pecho la investigación, y al final, todo el esfuerzo valió la pena, aunque todavía quedan unas escenas animadas extra que no han sido encontradas, y se espera que tarde o temprano sean halladas. Algo que me olvidé de mencionarles en el video del material eliminado en Shrek, fue los padres de Shrek. En la versión de Chris Farley, estos personajes iban a aparecer, hasta tenían un diseño definido, y un modelo en arcilla del papá de Shrek. Pero fueron descartados de la historia, ya que luego del fallecimiento de Farley se hizo una reestructuración en la historia de la cinta. El corto de El fantasma de Lord Farquaad estaba destinado a ser la premisa de Shrek 2, pero la idea fue descartada ya que los realizadores no sabían de qué manera extender la historia. Al final esta idea la convirtieron en un cortometraje que saldría directo a DVD y VHS, y tendría su propia atracción en los parques de Universal. Lastimosamente, esta atracción fue cerrada en 2022, y se espera que una atracción de mi villano favorito tome su lugar. El logotipo de Shrek 2, tendría el 2 en número romano, y la dragona saldría en forma de Pegaso luego de que Burro bebiera la pócima, pero esto fue descartado porque los productores no sabían de qué manera mantener su embarazo. Pasando con Shrek 3, esta tiene una que otra escena eliminada, tal parece ser que en la idea original era que Shrek, Burro y Gato pasarán más tiempo en la escuela de Arturo, e incluso estarían probándolo en ocasiones para asegurarse si era digno de ser rey. También tendríamos una trama secundaria en la que Arturo intenta acercarse a Winnieberg, la chica que le gustaba. Esto explicaría esos artes conceptuales en los que vemos a Shrek pasando más tiempo en la escuela, pero esto fue removido de la película, porque no se centraban mucho en la historia principal. Y haciendo una pausa, en uno de estos artes conceptuales, podemos ver a Shrek haciéndose pasar por un profesor, y dando clases de cómo salvar una princesa. Muchos posiblemente dirían que sería mejor que Shrek de clases de lucha y que no cobra mucho, haciendo referencia a la primera cinta. Sin embargo, les sorprenderá saber que esta icónica frase, en realidad no existe en el idioma original. Thank you very much. I'm here till Thursday. Try the veal. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Bendito sea el doblaje latino. Pasando con Shrek para siempre, en el video original, les mencioné que el Rumpelstiltskin que sale en la cuarta entrega, era en realidad un rediseño del personaje que vimos en la tercera, ya que esto puede ser comprobado en un arte conceptual, y por lo tanto, los dos son en realidad la misma persona, solo que con otra apariencia. Algunos en los comentarios me han llegado a cuestionar el asunto, diciéndome que en realidad son dos personajes diferentes. Pero, creo que me olvidé de enseñarles un material extra del DVD de la película, en el que literalmente los propios realizadores confirman que efectivamente, los dos Rumpels son en realidad la misma persona, y el de la cuarta entrega es el diseño canónico. Rumpelstiltskin also went through quite a transformation during the character development process. First seen in Shrek the Third, Rumpel was originally reconceived as a character with a rat-like face and tail. Eventually, the character design team decided to dial back the animal traits, and they settled on a more human look. In fact, they even used art director Max Boa's chin as a reference for Rumpelstiltskin's final design.
Si les interesa ver el video completo, pueden encontrarlo en YouTube. En el video original, también mencionamos que aparentemente, estuvo planeado realizar una serie animada de la franquicia, tal y como Los Pingüinos de Madagascar, Dragones de Berk, y Kung Fu Panda, La Leyenda de Po. Pues, resulta que fueron encontrados un par de segundos de este episodio piloto, y en él podemos ver, además de un bajón de calidad como en la serie de los pingüinos, podemos apreciar a Burro acercándose a Fiona mientras esta llora en el carruaje de cebolla. Esto me recuerda mucho al corto del fantasma del Lord Farquaad, donde Fiona llora por estar dentro de una cebolla. No sé si esto tenía intenciones de hacer una referencia, o simplemente querían reciclar el chiste. Como sea, esta animación carece de audio, y todavía seguimos con casi nada de información sobre este piloto. Sobre el tema de Shrek 5, hice un video más extendido explicando qué fue lo que pasó con la película. Pero con la escena post-créditos del Gato con Botas 2, creo que ya podemos darnos una idea de lo que viene, sumado a las nuevas declaraciones de Chris Meledandri, efectivamente tendremos una película de Shrek 5, y todo lo que dije en este video estaba en lo correcto. Tusker habría sido la tercera película animada en tercera dimensión de DreamWorks, después de Ants y Shrek. Este largometraje trataba de unos elefantes que atravesaban un peligroso viaje por el sureste asiático. La película tendría previsto su estreno para diciembre de 2002, pero fue cambiada a 2003, y llegado el año 2004, el proyecto quedó enlatado por diferencias creativas. En agosto de 2008, Image Animation Studios compró los derechos de la película para así poder realizarla. Desafortunadamente, este estudio de animación fue cerrado tras el fracaso en taquilla de la película de Astro Boy. Lo único que tenemos de disponibilidad son unos artes conceptuales, un storyboard, y algunas maquetas de arcilla. También tenemos lo que parece ser un vistazo exclusivo a la película, el cual pueden encontrar en YouTube. El el espanta tiburones, a pesar de no ser una película tan relevante a nivel de Shrek o Kung Fu Panda, tiene un par de recortes bastante peculiares. En primera, como saben, el nombre de la cinta en inglés es Shark Tale, sin embargo, el nombre por el que se conoció la primera vez que fue anunciada, fue Shark Slayer. También se descubrió que en los trailers oficiales de la película, aparecen algunas escenas que no salieron en el corte final, sumado a una que otra captura de algún contenido adicional o promocional del filme. Algunas de estas tienen escenas ya terminadas, pero las mismas no fueron presentadas al público. Se rumorea por ahí que las escenas fueron eliminadas por no aportar mucho en la trama, algo que tendría sentido, tomando en cuenta que algunas son enfoques diferentes de cámara. Esta todos ya se la saben. El concepto de los pingüinos de Madagascar, en realidad proviene de una película animada cancelada de DreamWorks, la cual trataría de un falso documental, de un grupo musical de pingüinos parodia a los Beatles, que tenían una gran popularidad, pero con el pasar de los años este grupo iría decayendo hasta caer en el olvido. La cinta fue cancelada debido a que DreamWorks no logró obtener las licencias para el uso de las canciones de la banda. Tom McGrath, quien en ese entonces era uno de los principales responsables de la película, decidió traer a esos 4 pingüinos a otra película en la que él estaba trabajando, siendo esta, Madagascar. El logotipo de Madagascar era diferente, teniendo unos arbustos detrás de las letras, además de una tipografía igualmente alternativa. Este logotipo apareció en el primer promocional de la película, e incluso en el teaser trailer de la misma. Hubo una escena eliminada en la que veríamos a 2 lémures escapar de los fosas, pero uno de ellos se separa, y termina siendo devorado. Es probable de que la misma fue eliminada por ser demasiado violenta. El nombre original de Madagascar 2 era, Madagascar, The Great Escape. Este nombre, terminó siendo descartado por, Madagascar Escape to Africa. Además de la ancianita y Makunga, parece que tendríamos otro villano en esta película, el cual habría sido un cazador que se dedicaba a coleccionar los cuerpos de los animales. En el libro del arte de Madagascar 2, se menciona que el personaje fue retirado de la película porque su concepto no encajaba entre el conflicto de Alex y Makunga. Por lo tanto, la ancianita fue quien tomó su lugar. Así como también es probable que el concepto de este personaje fuera reutilizado para Madagascar 3, dando origen al personaje de la Capitana Doublois.
Madagascar 3 tiene algunos artes conceptuales y storyboards de escenas que no aparecen en el corte final. En un storyboard, podemos ver a la pandilla intentando robar un auto luego de escapar del casino. Luego de lograrlo, se ve que ellos caerían en medio de una pista de carreras. También tenemos unos artes conceptuales en los que se nos muestra que en algún momento de la película, habrían viajado por una zona nevada, mientras el control de animales de Dublois los perseguía por detrás. Los pingüinos habrían tenido un momento único para brillar en pantalla. Luego, tenemos unos artes conceptuales en los que la pandilla se habría filtrado a una cocina. Realmente desconozco cuáles eran las intenciones de este material dentro de la película, pero supongo que fueron eliminados por diferencias creativas. Pasando con las escenas eliminadas, la primera de ellas es de Melman y Gloria discutiendo sobre sus papeles en el circo. Es una versión alternativa de ellos por primera vez en la cuerda floja, no hay mucho que relatar. En las otras escenas eliminadas, veríamos a la capitana Dublois, teniendo más tiempo en pantalla, y conociendo qué tan demente está. Cómo maltratar a una víbora de diferentes maneras hasta que suelte el veneno que usara para asesinar a Alex. Estas escenas fueron eliminadas por diferencias creativas. Tom McGrath ha declarado en varias ocasiones que Madagascar 4 estaba planeada, e incluso Jeffrey Katzenberg ha expresado su interés a una cuarta entrega. Pero esta idea nunca se llegó a realizar, y el proyecto quedó enlatado. Hasta día de hoy, no se sabe si planean traer la franquicia de vuelta, o dejarla donde está. Vecinos invasores. Tal vez te acuerdes de ella, o quizás no. Esta película, con un presupuesto de $80 millones, logró recaudar 340 millones, siendo un rotundo éxito en taquilla y también en críticas. Tanto que se llegó a considerar la idea de hacer una continuación. Pero, había un problema. Comparado con los números de ganancias que hicieron otras cintas como Shrek y Madagascar, la película estaba muy por debajo para tener una continuación. Al final DreamWorks decidió no invertir su tiempo en una secuela para Vecinos Invasores. ¿De qué habría tratado la película? Tomando en cuenta que ni siquiera llegó a fase de planeación, no hay una trama fija, aunque algunos especulan que la historia habría tratado de cómo destruyen el hábitat de nuestros protagonistas. Esto más que nada, por una escena en la que vemos cómo RJ señala con una lupa donde se encuentran en el mapa, y en él podemos ver que dice que van a construir una casa en ese mismo lugar. Aunque por el momento esto es una simple especulación. Esperemos que Universal reviva esta franquicia en algún futuro, aunque está complicado, considerando que el actor de voz del personaje de Vern falleció en 2016, y Bruce Willis, quien dio la voz de RJ en el idioma original, está retirado desde 2022. Lo que el agua se llevó, tiene sus escenas alternativas con diálogos extra, pero una de las cosas que más resaltan son unos hámsters mayordomos. Ellos estarían sirviendo a Roddy mientras su dueña estaba ausente, y también hasta que llega Sid a robarle su hogar. Estos hámsters fueron eliminados de la película para mostrar más a fondo la soledad del protagonista. Tal parece ser que estos personajes fueron eliminados de la historia a último momento, ya que los mismos aparecen en el primer tráiler oficial, e incluso aparecieron en el videojuego de PlayStation 2, la GameCube, y también la Game Boy Advance. En Kung Fu Panda hubieron varios personajes que fueron eliminados pero añadidos a la historia más adelante, como los lobos de Lord Shen, y las hermanas Wu, y la mamá de Po. En la secuela, habría un final alternativo, donde Po decidiría salvar a Lord Shen y redimirlo, logrando su objetivo. Pero al final los realizadores decidieron deshacerse de esta idea para darle un final más digno a Lord Shen. Lo que tenemos de disponibilidad de este final alternativo, son artes conceptuales. Li Shan, el papá de Po, iba a ser un personaje más serio, tal y como lo vimos en la película pasada, pero los realizadores decidieron hacerlo más carismático y relajado, para así coincidir con la personalidad de su hijo. Si les interesa saber más del material eliminado en esta saga, pueden ver mi video completo dedicado a el material eliminado en la franquicia de Kung Fu Panda. En cierto punto de ese video les hablo de Kung Fu Panda 4, la cual en ese entonces se creía cancelada, aunque un tiempo después DreamWorks nos confirmaría que la cuarta entrega todavía estaba en desarrollo, aunque nos queda por saber si una quinta y sexta entrega podrían ser posibles en algún futuro, tal y como lo confirmaron hace años.
La primera película de Cómo entrenar a tu dragón estaba destinada a ser más fiel al libro original de Cressida Cowell. Chimuelo era un dragón pequeño, Hippo y Patapés eran mejores amigos, y el grupo de niños vikingos eran muchos más. Pero por diferencias creativas, DreamWorks cambió la película por completo, con un Hippo en solitario, un chimuelo lo suficientemente grande para ser montado, y del grupo de niños vikingos solo quedaron Patapés, Patán, los gemelos Brutasio y Brutilda, y Astrid. El Muerte Roja planeaba llamarse Muerte Verde, y no sería un dragón, sino una criatura extraña difícil de describir. Tal y como lo antes mencionado, este concepto se vio afectado tras la reescritura del guión de la película. Valka estaba destinada a ser la antagonista de la secuela, y hasta se llegaron a realizar storyboards de las escenas de ella en su papel de villana. Pero como Lindelof quería que Valka fuera alguien de buen corazón, terminó descartado la idea. En la idea original de Cómo entrenar a tu dragón 3, Drago regresaría, y tal parece ser que la idea era redimirlo. Pero como este concepto no se centraba mucho en el conflicto principal, tuvieron que descartarlo. Si les interesa saber más de las ideas descartadas de esta saga, pueden ver mi video completo dedicado a el material eliminado en la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón. Oh, Megamente, esa película que nos dejó una gran cantidad de memes, frases que hicieron historia, y por supuesto, momentos realmente emotivos. Torpes, nos engañó. Tenía razón. Sin dudas, una película que lo tiene todo. Megamente tiene una buena cantidad de escenas eliminadas, aunque la mayoría son escenas que sí aparecen en la película, pero con algunas diferencias. Pero, además de esto, tal parece ser que originalmente, Monstruos vs Aliens y Megamente iban a ser dos películas unidas, y no separadas. Esto explicaría por qué la apariencia de Megamente se parece mucho a Galaxar. Cuando las dos películas se separaron para ser ideas diferentes, se ve que Megamente estaba destinada a ser un live action para adultos, siendo la primera cinta del estudio con esta clasificación. En el guión original de Megamente para adultos, la mayoría de personajes eran casi idénticos a los de la película final, aunque con algunas diferencias, como por ejemplo, Megamente no se llamaría Megamind, sino Mastermind, y Metroman se llamaría Uberman. De más para mencionar, Megamente iba a tener dos secuaces, llamados Einstein y Da Vinci, aunque más tarde estos fueron reemplazados por Serville. Dentro del guión original, hay una que otra cosa resaltante, como el hecho de que Megamente no era inteligente, sino que fingía serlo, y cuando buscaba a quien inyectarle el suero de héroe, un solo disparo del mismo podría ser mortal, lo que quiere decir, que varias personas habrían sido aniquiladas en el proceso. Hal era un asador, y no solo con Roxanne, sino que también con otras mujeres, incluso sobornaría a un ciego para quedar bien frente a una mujer. Lo que tendría algo de sentido en base a la conducta del personaje en la película. La versión original en cuestión cuenta con una gran cantidad de chistes para adultos muy subidos de tono, aunque algunos de estos chistes son más de una película para adultos algo genérica que otra cosa. Si quieren ver el guión original de Megamente, pueden encontrarlo fácilmente en la página de IMDb. Y para terminar, cuando la película pasó a ser para todo el público, el nombre Mastermind fue cambiado a Ubermind. Este nombre se dio a conocer en la Licensing Expo de 2009, pero al final el nombre que se quedó en el corte final, fue Megamind, o como la conocemos en Latinoamérica, Megamente. Se tenía planeado que la cinta del gato con botas saliera directo a video, como esas películas de Disney Toon Animation de la década de los 2000, pero aprovechando que Shrek fue la franquicia animada con mayor recaudación de todos los tiempos, antes de que llegara mi villano favorito, decidieron lanzarla a los cines. Originalmente, Junti era un personaje mucho más buleado por su apariencia física y sus motivaciones no serían ayudar al pueblo con los huevos de oro y limpiar su nombre, sino que planeaba traer al gigante de los frijoles mágicos para destruir el pueblo de San Ricardo y vengarse de todos los que le hicieron la vida imposible. El gato intentaría detener al gigante, para así devolverle la gansa que él busca. A pesar de que el gigante fue removido del corte final, DreamWorks le dio una segunda oportunidad en la secuela del Último Deseo. De hecho, la escena en la que el gato se enfrenta al gigante es muy parecida a la escena eliminada de la primera cinta.
El gato con botas 2 no tendría el sobrenombre de El último deseo, sino el de las 9 vidas y los 40 ladrones. De lo que se sabe de esta versión alternativa es que la premisa del gato aprendiendo a sobrellevar la mortalidad todavía estaba presente aquí, pero con la diferencia de que el gato comenzaría una nueva aventura hasta el norte de África. En la versión de las 9 vidas y los 40 ladrones, las muertes eran diferentes, ya que en una, muere siendo acorralado por quienes lo buscaban, en otra es incendiado en una cueva, en otra por escribir su nombre en un lobo gigante que creyó que era un árbol, en otra por un rayo, y otra porque lo cocinaron. Las únicas que llegaron al corte final, fue en la que pierde la vida por un toro, y también cuando juega al póker con unos perros. Cuando Risitos y los osos llegan a la casa de Mamá Luna, Gato usaría unos lentes y una peluca para poder huir del lugar, hasta tendría la cara maquillada, pero al final se desechó. Tuvieron un par de muertes del gato que fueron descartadas, entre ellas, el gato habría sido devorado por un pez gigante mientras estaba pescando, en otra moriría siendo perseguido por varias gallinas, y en otra se ahogaría intentando robar una perla de una ostra, y por último, en una escena del tráiler vemos que el gato sería aplastado por un luchador de sumo. El gato con botas 2 tiene varias escenas removidas, dentro de los trailers hay una que otra versión alternativa de escenas que en sí, aparecen en el corte final, pero no de la misma manera que habían sido presentadas. Se suponía que estabas muerto. Y vos, supuestamente estabas muerto. Me recuperé. ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! ¡Confía en mí! Tranquilo, tranquilo, te vas a sacar una hernia. Otra escena que no sale en la película, pero sí en el tráiler, es cuando Gato se reencontraría con Kitty en mitad de la noche y esta le dice que cuando solo tiene una vida, eso la vuelve especial. Pasando con las escenas eliminadas presentadas en los formatos digitales, habría un momento en el que Gato y Kitty intentarían sobornar a Perrito para sacarle el mapa, mientras este estaba haciendo en los arbustos. ¿Y recuerdan esa escena de Perrito consolando a Gato? Originalmente eso no pasaba, sino que directamente Gato intentaba alejar a Perrito de él, comportándose de una manera demasiado arrogante y egoísta. Agradezco rotundamente a los de DreamWorks por eliminar estas escenas, en serio, le hicieron un favor a muchos. El origen de los Guardianes, es una película creada por el escritor e ilustrador, William Joyce. La película de los Guardianes en cuestión, fue muy bien recibida por la crítica y por la audiencia, pero la misma terminó provocando una pérdida de más de 80 millones de dólares, que por poco dejan en bancarrota a DreamWorks. Estas pérdidas económicas hicieron que el estudio decidiera no retomar a esta película jamás en sus vidas. El origen de los Guardianes es el equivalente a Planeta del Tesoro pero de DreamWorks. Sin embargo, con el pasar de los años, esta cinta logró traer una gran cantidad de fanáticos, siendo de las pocas ocasiones en las que el estudio logró construir un fandom de alguno de sus proyectos. Muchas personas al ver el gran potencial que tenía el origen de los Guardianes deseaban que la cinta tuviera una secuela, o tal vez un spin-off centrado en alguno de sus personajes. Pero considerando el fracaso en taquilla que fue, sumado al desastre que vino después de su estreno, la idea de una continuación estaba fuera de nuestro alcance. Hasta que llegó el año 2019. William Joyce decidió armar un concurso para que manden sus mejores cosplays de Jack Frost, y así demostrar el cariño que el público le tiene a esta película. Un tiempo después, William hace una pequeña publicación en la que dice lo siguiente. Jack Frost y yo queremos dar las gracias a todos los que participaron en el concurso. Ya que estaba en todas partes, también quiero agradecer a todos los que compraron el libro y publicaron sus críticas extraordinarias. Ahora, estamos en una coyuntura importante. DreamWorks está considerando hacer una serie de televisión de los Guardianes, todo el trabajo que has hecho en las últimas semanas ha ayudado a nuestra causa. Básicamente, todo este concurso, estuvo hecho con el objetivo de que DreamWorks tenga interés en producir algo nuevo referente a los Guardianes. Y tal parece ser que el estudio consideró la idea de hacer una serie para televisión, aunque muy probablemente para el servicio de Netflix, viendo que durante esos años DreamWorks producía sus series en ese lugar. Los años pasaron y hasta la fecha el estudio no ha confirmado absolutamente nada de una serie de los Guardianes, hasta el momento sabemos que una serie de Megamente se está llevando a cabo, y se rumorea que incluso Shred podría tener su propia serie, aunque esto último es solo un rumor. El futuro del origen de los Guardianes es incierto.
Hasta ahora, tal vez el día de mañana DreamWorks podría sorprendernos, como fue con la serie de Megamente. Pero es mejor ser pacientes. Quizás nos terminen decepcionando, como ya saben que. Como vimos anteriormente, DreamWorks y Aardman tenían planeado lanzar 5 películas. 3 lograron salir, la cuarta fue cancelada, y ahora nos toca saber de qué habría tratado la quinta. El nombre de este largometraje sería Crude Awakening, o traducido al español como El amanecer de los Croods, la cual sería una comedia en stop motion sobre un cavernícola que vive en un pequeño pueblo con un genio prehistórico. En enero de 2007, con la partida de Aardman, los derechos de la película volvieron a DreamWorks. Y fue entonces cuando Chris Sanders se unió a DreamWorks para dirigir la película, pero haciéndole un par de ajustes y cambios al guión, alterando por completo la visión que tenía Aardman en este filme. Y así, fue como nació la película que todos conocemos como Los Croods. Mientras tanto con Aardman, ellos decidieron realizar su propia película de cavernícolas, siendo esta, Aardman, estrenada en el 2018. Aunque, comparada con Los Croods pasó muy desapercibida por el público. A partir de este punto, los temas que se van a mencionar, serán más que nada películas que fueron canceladas tras la reestructuración corporativa que sufrió DreamWorks en el año 2013, en adelante. Aquella época en la que el estudio estaba a nada de desaparecer del mapa. Alma. Directores: Rodrigo Blas y Guillermo del Toro. Fecha de estreno: probablemente 2015 o 2016. En el año 2009, fue lanzado un cortometraje llamado Alma, donde una niña ve una muñeca de sí misma, en una tienda misteriosa, y al entrar le trae terribles consecuencias. En 2010 Guillermo del Toro decidió producir un largometraje basado en este corto. En el 2012 del Toro dijo que la película estaba en un proceso de desarrollo visual. Pero de ahí en adelante no se volvió a saber algo más al respecto de Alma. Se cree que el fracaso en taquilla de la película de los Guardianes influyó en la cancelación de la cinta, pero por el momento, eso es solo un rumor. Aún así, Guillermo del Toro siguió trabajando en DreamWorks, como productor ejecutivo de algunas películas. Pero su mayor aportación sin lugar a dudas, fue la serie de Trollhunters. Me and My Shadow. Directores: Mark Dindal y Alessandro Calorni. Fecha de estreno: 2014. En esta película seguimos a un sujeto llamado Stanley, un hombre el cual es descrito como alguien muy tímido, aburrido, y sin motivación alguna. Y luego, la otra cara de la moneda, Stan, su sombra. El cual es todo lo opuesto a Stanley, pero no puede hacer mucho ya que está pegado a él, como si la sombra fuese una alegoría a un sentimiento reprimido. Cuando Stan descubre un crimen en el mundo de las sombras en el que una sombra malvada quiere liderar una rebelión para apoderarse del mundo humano, Stanley y su sombra se ven envueltos en una aventura que les cambiará la vida, para así detener a esta sombra malvada. Esa historia, esa animación híbrida, esos personajes, ese concepto. ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! Es una gran película. Sí, esta cinta lo tenía todo para convertirse en una de esas joyas de DreamWorks de aquellos años. Pero ¿cuál fue el motivo de su cancelación? Después del fracaso comercial de Peabody y Sherman, DreamWorks tuvo que despedir personal, dejando a más de 500 personas sin empleo. Esto provocó que algunos proyectos fuesen cancelados u otros enlatados, y uno de los afectados fue Me and My Shadow. Se sabe que también esta cinta no fue muy querida por los ejecutivos de DreamWorks, ya que a Jeffrey Katzenberg se le mostró una proyección especial del proyecto y solo dijo: esta no es una película de $200 millones que querría ver. Jeffrey Katzenberg, quiero decirte que te odio con toda mi alma. El proyecto lamentablemente está cancelado. Aunque en el año 2020, surgió un rumor que afirmaba que DreamWorks decidió darle una tercera oportunidad al proyecto, y nuevamente de la mano de Alessandro Calorni, además que aparentemente el nombre de la película fue cambiado de Me and My Shadow, a solo Shadows. Esperemos que este dichoso rumor sea auténtico. Odio esta línea del tiempo en la que Trolls ya tiene una trilogía pero la película de los Guardianes no. Boo. Director: Antoni Leondis. Fecha de estreno: 5 de junio de 2015. El caso de esta cinta, en términos de lanzamiento, es uno de los más raros que he visto.
En esta película seguimos a dos fantasmas que se encuentran en una aventura después de la vida, cuando se unen a las oficinas de operaciones del otro mundo, y deben enfrentarse al mayor cazador del planeta. La película saldría en junio de 2015, pero decidieron mover la fecha para no competir contra Intensamente. Y luego del despido masivo de empleados de DreamWorks, el proyecto fue cancelado silenciosamente, aunque algunos productos promocionales de la película sí llegaron a ser lanzados al público entre 2015 y 2016. Se dice que la película se encuentra terminada en su totalidad, pero DreamWorks prefiere no estrenarla, las razones de ello, solo DreamWorks lo sabe. Monkeys of Mumbai. Director: Kevin Lima. Fecha de estreno: 10 de marzo del 2017. Esta cinta sería un musical que trataba de dos monos huérfanos quienes buscarían detener a un demonio antiguo que quiere conquistar al mundo. La película no pudo concretarse debido a los problemas financieros por los que estaba pasando la compañía en esos años. Cuando Universal compró DreamWorks, el proyecto quedó enlatado, y lo único que hay de disponibilidad son varios storyboards, artes conceptuales, animaciones de prueba, y escenas terminadas. El proyecto se veía bastante prometedor, una lástima que no pudimos verlo. Larrikins. Director: Chris Miller. Fecha de estreno: 16 de febrero del 2018. En esta historia seguimos a un Bilby llamado Perry, quien se embarca en una aventura musical junto a un canguro llamado Reg, y un sapo llamado Andrew. Este sería el primer largometraje hecho por DreamWorks en manos de Universal, pero tras varias diferencias creativas, la película fue cancelada. Sin embargo, y para no desechar todo, decidieron convertir la película en un corto llamado Bilby, el cual fue bastante polémico ya que varios de los artistas que participaron en la película no fueron acreditados en el corto. Uno de estos artistas fue Peter Desep, el cual fue diseñador de personajes de esta cinta. Para aquellos que quizás no conozcan a este señor, él fue quien creó a los personajes de la película Robots, y también a los de la Era de Hielo. Aún y a pesar de las polémicas que llegaron después, varias de las escenas animadas de la película pueden ser encontradas en internet ya que fueron publicadas por los propios animadores y artistas que trabajaron en ella. Spooky Jack. Director: desconocido. Fecha de estreno: 17 de septiembre de 2021. Spooky Jack sería un largometraje en colaboración con otro estudio, así como Aardman, aunque esta vez, DreamWorks estaría de la mano con Blumhouse, la casa productora que realizó películas como Actividad Paranormal, Fragmentado, El Teléfono Negro, y próximamente, la tan esperada película del videojuego, Five Nights at Freddy's. La historia de la película trataba de cómo tres hermanos se mudan a un nuevo y espeluznante hogar y descubren que todas las criaturas mitológicas o leyendas urbanas realmente existen. La cinta fue eliminada del calendario de DreamWorks por razones desconocidas, y en su lugar se estrenó Los Tipos Malos. Aunque, existe una pequeña posibilidad de que esta película sí salga en algún futuro, ya que por ejemplo, El Gato con Botas 2 y Los Croods 2 también habían sido canceladas, hasta que DreamWorks retomó los proyectos muchos años después. Por lo tanto, puede ser que Spooky Jack está en un lento proceso de producción, o fue cancelada definitivamente. Y ahora, el momento que la mayoría debió estar esperando. Lo mejor para el final. Plantas vs Zombies, la película. Director: Roy Lee. Fecha de estreno: probablemente en 2012 o 2013. Y no estamos hablando de esa película crossover con Angry Birds, hablamos de una producción de DreamWorks. Todo esto empezó en el 2022, cuando Rich Werner, uno de los ilustradores principales del primer juego, reveló vía Twitter que había ofrecido la idea de una película de plantas contra zombies a los ejecutivos de DreamWorks, hasta hizo una presentación con un guión y artes conceptuales. Pero DreamWorks no veía interés en producirla, provocando su cancelación. Aunque técnicamente la cinta no fue cancelada, sino rechazada, considerando que esta no fue una propuesta del estudio sino de Rich Werner. Los artes conceptuales fueron presentados al público, y el internet explotó. Nadie tenía la más mínima idea de este proyecto. La premisa habría sido de unos perros calientes de un carnaval que estaban contaminados provocando que las personas se convirtieran en zombies, y así dando origen a esta aventura, protagonizada por un niño, junto a su abuela, y el vete a la huevihuavo, digo, el loco Dave. Lo que se puede ver en los artes conceptuales es realmente interesante, y luego de que se filtrara a internet, muchos se quedaron impresionados, y con unas enormes ganas de ver este largometraje. ¿Acaso existe una posibilidad de que esta película sea lanzada?
Pues, tirando algunos ejemplos, se supone que la película de Vivo sería una producción de DreamWorks, pero al final los derechos del filme fueron cedidos al estudio Sony Pictures Animation. Y así, dando origen a la cinta que se lanzó en la plataforma de Netflix en el 2021. Por lo tanto, y tomando en cuenta este ejemplo, una película de Plantas vs Zombies podría ser posible, aunque esta vez, no será de la mano de DreamWorks, sino de un estudio totalmente ajeno a ellos. Solo nos queda esperar, y tal vez algún día, una de esas ideas que nunca llegamos a ver se haga realidad. Y hasta aquí llegamos con este muy extendido video. Hay algunas películas canceladas y otras cintas ya existentes que no mencioné durante el video, ya que me parecían algo innecesarias, o simplemente, no me llamaban la atención como para incluirlas en el video. Una disculpa si estuvieron esperando que hablara de alguna franquicia específica y de su contenido descartado, la idea por aquí era centrarme en los que eran más interesantes. Espero les haya gustado, y nos veremos en la próxima. Ahí nos vidrios se la lavan jejejeje.